Esta mañana hemos estado hablando de los populismos en un nivel más conceptual, en un nivel de qué es el populismo y cómo opera en los distintos lugares del mundo hispano. Esta tarde vamos a hablar de algunos casos un poco más concretos y con historias más precisas. Yo soy Santiago Roncayolo, soy novelista y escritor y periodista. Este es Polo Oloixarak, que lo mismo. Yo tengo origen peruano, ella tiene origen argentino, los dos vivimos aquí hace un tiempo. Y los dos, yo estaba pensando ahora en la mañana en todo lo que significa de decepción ante la democracia, todo lo que llamamos populismo, todo lo que hemos estado llamando populismo. Me interesó mucho la charla en la que Malamud y Caparrós hablaron de la decepción del fracaso de la democracia que representa el populismo. Me interesó mucho la relectura de la historia de la que hablaron Jorge Volpi y Karina Sainz Borgo. Y ahora pensaba que sería interesante hablar con Pola de casos concretos, empezar con Argentina, con Milei en particular, de quien Pola ha escrito muchas cosas dentro y fuera de la política, y hablar de Perú, que es de donde yo vengo, pero hablar también de España, desde donde vivimos, y de qué procesos están ocurriendo más allá del plan nacional. Entonces, sin más preámbulo, quisiera empezar preguntándote, porque tú has escrito de esto, más allá de un nivel teórico o académico o conceptual. A ver, un señor habla con su perro muerto. Amo que empecemos por el perro, como así. Un hombre y un Dice perro. que eyacula, cito cosas que ha escrito Pola, pero que las ha escrito porque el señor las ha hecho públicas, no son una interpretación de Pola. Dice que eyacula cada 3 meses, porque le da asco eyacular. No se le conoce pareja ni hijos, salvo estos perros, algunos de los cuales están muertos, con los que él habla. Sale con una sierra eléctrica, dice que va a destruir el Estado. Si lo criticas, dice que te metas tus críticas por el orto. Una palabra de latín que conocemos. Y lo hacen presidente. La pregunta que se hace el mundo ante las noticias de Argentina, que es un país que aparece en las noticias. Yo soy peruano, o sea que entiendo la diferencia. Es este hombre que se dedica a provocar, y que tiene me estaba olvidando, es instructor de sexo tántrico y tiene una canción, perdón, me equivoqué con el título. Es profesor de sexo tántrico y tiene una canción que se llama Bomba Tántrica, escrita por él, cuya letra dice: Milei me come la boca, Milei me vuelve loca, y el autor es Javier Milei. Bueno, en fin, todo esto, él la ha bailado en público, ha tenido la decencia de no cantarla, pero la ha bailado en público. Todo esto ocurre sobre este señor y este señor se hace presidente de la República Argentina. Entonces, mi primera pregunta es: ¿por qué la gente ha votado por él? Dentro de los poemas quisiera hacer como un pequeño intersticio. Él canta: yo soy el rey de un mundo perdido. Me olvidé de la canción de la renga. Mira que la tenía. De la renga. Toda la casta es de mi apetito. Él solía interpretar esta canción en grandes rallies oscuros, donde solamente como restallaba el amarillo de su logo, del león. Hay algo que me parece que no hay que dejar de tener en cuenta en torno a Milei, y es el hecho de que lo único que sabemos realmente de Milei es la última línea de su CV. ¿Qué es? Él es actor.
De hecho, hace poco, hace una semana o dos, tuvo una reunión con unos empresarios chilenos y le dijeron, porque Chile es uno de los modelos de desarrollo que Milei quiere implementar en Argentina, y le dijeron, bueno, no nos gusta tu motosierra, no nos gusta lo que haces. Y Milei se rió y les dijo, ay, si era moderado no me votaba nadie. O sea, si yo no blandía la motosierra, no me votaba nadie. Es más, si yo era meramente un hombre, no me votaba nadie. Yo tenía que ser un león, estar con un montón de perros, aliarme a Pato, a Patricia Bullrich, como finalmente fue, tener también al gato Macri, que fue el que en definitiva terminó dándole el apoyo para que pudiera llevar adelante la fiscalización. Quiero decir, hay todo un aporte zoológico de parte de la Argentina que ha en un punto dejado de ser meramente gorila, que eran los que no votaban a los peronistas, para convertirse en esta cornucopia de diversidad de animales, ¿no? De toda clase de animales que se unen y que ahora, después de haberlo votado, están felices y están esperanzados, incluso en la situación en la que Milei mismo da un diagnóstico horroroso. Quiero decir, él dice, la vamos a pasar mal, va a ser difícil, pero la gente igual lo vota. Con lo cual se genera un escenario muy extraño, porque en general, cuando un candidato promete cosas hermosas y él promete algo horrible, y la gente lo ha votado igual, y lo han votado y están muy esperanzados, y es muy interesante porque si uno no mira el nivel de esperanza que hay ahora en Buenos Aires, si uno no tiene en cuenta no sé, como el palacio mental en el que la gente está como imaginando en el que va a vivir, creo que es muy difícil como entender la magnitud de la derrota kirchnerista. Me parece que es imposible mirar a Milei y darnos cuenta que es cierto, él usó todas sus dotes actorales, todas sus dotes animales. Se puso en conexión con su perro para que el perro, comandante de las fuerzas del cielo, lo guiara. Bueno, o sea, el delirio que viene en el pack de Milei. Y sin embargo, cualquiera de esas cosas era mejor que votar a Sergio Massa. O sea, Sergio Massa era el verdadero monstruo y no tanto Milei. Lo que me interesa, esta mañana hablaron ya los ponentes de cómo una población desesperada decide votar por algo que no sea el sistema, la casta, el establishment. Lo que me sigue generando dudas es, dentro de todas las posibilidades de votar por otra cosa que no sea la casta, ¿por qué votas por el de la sierra eléctrica, la canción de la renga, y el sexo tántrico, y Milei me come la boca? ¿Por qué esto te hace interesante como presidente? Bueno, el tema en las elecciones? Es que los argentinos respondieron a esa pregunta cuando Patricia Bullrich obtuvo el 24%. O sea, Patricia Bullrich era el cambio humano, moderado, de personas que hablan, que no están en contacto con los perros, que no hablan de motosierras. Y era un cambio que algunos juzgaban aburrido o que algunos no juzgaban real. Es decir, o sea, Milei, con todo su despliegue, era más real que la persona que te decía cosas que dirían unas personas. Pero que dirían unos políticos. Que dirían unos políticos. Igual me parece que el problema no tuvo tanto que ver con la idea de que fueran políticos o no, sino que Patricia Bullrich no demostró ser una gran candidata. Tenía enfrente a Sergio Massa, que hizo un gran despliegue de paternalismo, de autoridad. Él siempre buscó crear las situaciones para ser el conductor, para ser percibido como tal. Y él además, Massa había creado a Milei. Le había dado acceso a los medios. O sea, Milei se convirtió en un personaje del prime time durante 2 años. Estaba todos los días en absolutamente todos los programas gracias a estas conexiones que tenía Massa. Esto hay que desarrollarlo. Sí. Massa beneficia a Sí, Milei. esto no lo sabe el mundo, así que me parece que es interesante que digas, Massa que el mundo construye lo conozca. a Milei. Sí. De hecho, Cristina Kirchner hizo una rara aparición en TV
donde ella está con una camisa violeta y un saco verde, tipo el de Joker, y ella decía, vamos a un escenario de 3/3. O sea, ellos habían estudiado que el piso de ellos era el 30%, que eso es lo que ellos siempre supieron que tenían, pero que en lugar de tener que acercarse a sumar un techito más, como habían hecho en la elección previa con Alberto Fernández, o sea, básicamente Cristina aportó su 30%, como lo que entenderíamos como el peronismo de izquierda, y luego como una ancha avenida del medio, etcétera, que no la quería Cristina, pero que sin embargo no quería que ganara Macri, fue lo que aportó la otra parte, y así fue como se gestó en 2019 el triunfo de Alberto Fernández. Pero ahora Cristina sabía que había perdido ese aporte, esos votos de Alberto Fernández, entonces sabía que había que no pensar en techos posibles, sino en pisos. Entonces ella tenía un 30%, o el peronismo tiene un 30%, o la administración pública tiene un 30%, digamos, que son los que demuestran la fidelidad al peronismo. Y luego ibas a tener el voto joven, que Milei captó con mucha inteligencia, haciendo una campaña muy fuerte de redes, una campaña que por un lado era súper profesional, pero que también tenía muchos elementos, o sea, profesional, quiero decir, copiada de Trump, copiada de medios tipo Breitbart y cosas así, y después tenía un montón de chicos y de gente que se apoya en la economía informal para sobrevivir, que cobran en dólares gracias a YouTube, y que ellos eran los que viralizaban el mensaje. Y una de las cosas que me decía, por ejemplo, una persona de una fuente que trabajaba con Patricia Bullrich, es que ellos notaban cómo los jóvenes que estaban con Milei se divertían haciéndolo, la pasaban genial, digamos, con toda esa situación violenta, la motosierra, los perros, les encantaba. Y cuando vos ves juventud que se está divirtiendo en una situación, no la podés parar. Ahí es cuando él se dio cuenta que Patricia Bullrich nunca iba a poder ni tener una estrategia de redes, ni poder captar ese sector de la población. Pero lo interesante de Milei es que Milei se le metió al peronismo, en los lugares donde jamás hubieran pensado que iban a llegar. Se metió, o sea, Sergio Massa le gana por muy poco, por poquísimo, la provincia de Buenos Aires, que es el gran bastión, etcétera. El conurbano siempre fue como el lugar donde el kirchnerismo se apoyó, y sin embargo ganaron por muy poco. Es decir, que todas esas personas que tienen planes sociales, que son las beneficiarias del Estado presente, fueron las que votaron a la persona que decía, no quiero más Estado presente, el Estado es una estafa, la justicia social. ¿Por qué? Pero es que eso es interesantísimo, porque en los hechos, porque la gente no es tonta cuando vota, la gente dice, no eres tonta, efectivamente, pero estás beneficiado. ¿Por qué vas a votar contra tus beneficios? Porque no se han probado que sean sus beneficios. O sea, ellos dicen, estoy acá, me decís que tengo un montón de beneficios, pero en los hechos yo no tengo cloacas, en realidad no accedo a la universidad, en realidad tampoco accedo a la educación, no sé, tengo que hacer caca en un balde. Ese es el problema. ¿Pero cuáles son los beneficios entonces? Por ejemplo, Macri, en la Villa 31, no sé, había hecho como un gran plan de urbanización y siempre le negaron el voto. Les habían puesto cosas, le habían negado el voto. Quiero decir, la oposición, a pesar de que se forzara y que que diera cosas que supuestamente la gente quería o que llenaban planillas diciendo, sí, nosotros queremos esto, no confiaban en ellos la idea de la representación. Más allá, digamos, como el intercambio de mis deseos y de lo que vos me vas a dar, hay una idea de representación. Milei representaba mejor a esas personas que no tenían nada y que por eso no podían perder nada, que Sergio Massa, que sí te decía que te voy a dar el Estado presente, etcétera, pero que en los hechos ellos no lo veían como un divague más, una chantada argentina más. Pero Milei no es uno de ellos. O sea, Milei no los representa mejor. Lo que estás diciendo es que Milei crea un lenguaje que ellos pueden entender. Me encanta que digas que Milei crea el lenguaje, porque de hecho él es un outsider que sin embargo funciona como un insider dentro de la casta. Primero, bueno, por estas relaciones, digamos, él no solamente se benefició de la inversión de Sergio Massa, de que Massa le prestaba los contactos, etcétera, de que junto con Ornequian, digamos, ellos querían limar a Macri por derecha, entonces
como crearon estos libertarios. Primero fue Spert como el primer experimento, hasta que se dieron cuenta que el producto bueno era Milei. Y el problema es que ese monstruo se va un poco digamos, realmente pega, o sea, realmente como genera un movimiento popular, o sea, con toda su locura, y termina los números como terminan, pero quiero decir, Milei hubiera tenido la espalda como para aliarse tanto con Macri como con Massa, según como le dieran los números. O sea, Milei nunca, de hecho, si vos mirás la campaña de Milei, nunca ataca al peronismo. Él jamás le preguntaban, pero Cristina Kirchner, ¿tiene que estar condenada? Pero Cristina Kirchner, ¿tiene que ir presa? Por ejemplo, sería como un tópico clásico. Y él, bueno, no, eso es algo que tiene que decidir la justicia. Quiero decir, ese tipo de respuesta es la respuesta que te da el peronismo. Pero lo dice Bullrich asesina y no dice exactamente, porque en el momento en el que el tipo se enfrenta, ahí es donde tira toda su violencia. Y es más, en el momento en el que el tipo está como acorralado, siempre menciona a los niños. Los niños tienen un rol en su discurso que es increíble. Él habla de los niños, una de sus definiciones de Estado. El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes con los niños encadenados, embadurnados en vaselina. Cito textual una entrevista con Novarecio. Con Bullrich, en el momento, faltaban 2 semanas, Patricia Bullrich pone bombas en jardines de infantes. ¿No? O sea, para él es el punctum, es el momento así donde ya no hay negociación y donde él un poco también se vuelve más loco, donde su actuación cobra otro nivel de realidad, porque hay otro nivel de desesperación, porque además él construyó su personaje previo a ser candidato, contando cómo él sufría la violencia de su padre. Él no sé, en distintos reportajes dijo que o sea, los padres no les hablaba, que su madre era cómplice, contaba, o sea, escenas muy gráficas de cómo el padre le pegaba, y siempre como en cosas como relacionadas con la política. Entonces, en un punto hay como un psicodrama que Milei hace en la relación con su padre, donde la República Argentina viene a ser el escenario, y en el momento de la campaña él trae ese escenario. Y eso es lo que, digamos, lo que lo vuelve tan real y lo que hace que el tipo se meta en todas las televisiones, en todos los teléfonos de toda la gente que está viendo. Y el nivel de furia que él maneja con ese Estado opresor es la furia que sintió la gente durante la pandemia, donde en Argentina la gente estuvo 1 año y medio sin clases. Y donde Alberto Fernández festejaba, no sé, el cumpleaños de la novia. La fiesta con mucha gente entre otras fiestas. La Casa de la Moneda. Sí, Casa de la Moneda. O sea que en la Casa de la Moneda, no, la Casa Rosada, perdón. O sea que él crea un personaje que empata con la rabia de los argentinos. Él representa una rabia. Dentro de esto, que es... Porque cuando lees las noticias desde España y desde el mundo, las noticias desde el mundo tienen que meterte en un lugar ideológico. Es decir, ¿eres de izquierda o eres de derecha? Cuando se leen las noticias de otro país, la gente quiere saber, ¿este es de los nuestros o es de los otros? Con lo cual, ese es de derecha y esto hace que lo quieran unos y lo odien otros. El personaje que tú presentas es mucho más complicado, porque está encarnando como un actor, no como un ideólogo, los sentimientos de una población. ¿Qué papel tiene el ultraliberalismo dentro de su personaje? Porque al final es un tipo que lo hemos visto, o sea, las imágenes famosas en España son verlo arrancando las etiquetas de los ministerios y diciendo Ministerio de Educación fuera, Ministerio de, no me acuerdo cuáles son, Trabajo Social fuera, sí. Ministerio de Salud fuera, el Estado se acaba, tiene una lectura ideológica muy clara del liberalismo radical. ¿Qué papel cumple la ideología dentro de su personaje? Hasta ahora, por las medidas que él tiene, el liberalismo estaría en un rol un poco fantasmático porque él está haciendo acuerdos de precios, que era un poco lo que venía haciendo Massa como ministro de Economía. Pero hay algo en lo que yo me quedé pensando porque esta semana
Cristina Kirchner iba a dar una conferencia en Italia que se llamaba La insatisfacción de la democracia. Y bueno, cuando gana Milei, etcétera, la cancela. Y yo me quedé pensando, o sea, ¿cómo podemos tener democracia, digamos, cuando siempre va a haber un sector que va a estar insatisfecho con el resultado? Digamos, como que no lo va a tolerar. Bueno, pero de eso se trata la democracia. ¿De eso se trata la democracia? No, por eso me encantó el título. Digo, pero que nos perdemos la conferencia. Hay un punto donde bueno, está bien, porque no podemos ser felices, no podemos ser satisfechos todo el tiempo. En ese sentido decís. Acá, en realidad, el tema es que hay algunas personas que están diciendo, bueno, yo formo parte del 44%, y mi 44% solamente va a intercambiar bienes con mi 44%. Y voy a desconocer que existe este otro 56%, que son mis enemigos ahora. Me parece que en realidad el peronismo está en una situación como interesante, porque, o sea, en lugar de mirarse a sí mismo, como entender los errores del kirchnerismo, ¿cómo pudimos llegar a una situación donde un hombre con una motosierra, o sea, gane las elecciones? Digamos, como vuelven a ponerse la situación donde podemos tener unos que somos los puros y otros que son los malos, cuando en rigor son un 56%, digamos, cuando en rigor se han perdido las elecciones. La insatisfacción de la democracia es la insatisfacción con que mi partido ha perdido. Pero, por ejemplo, en el caso de Cristina, me parece que ella está muy satisfecha con el resultado. Porque ella, primero, Milei le gana a Massa. Ella estaba, o sea, Massa le había hecho las 1001, es su auténtico enemigo dentro del partido, era la persona que la iba a descabezar sí o sí si ganaba, si tenía el poder total. Y además Milei como genera un enemigo perfecto para Cristina, porque genera un enemigo donde ella puede volver, exacto, puede polarizar de una manera como tan sencilla, tan elegante para ella, donde de alguna manera ella puede como borrar sus errores y volver a purificarse dentro de esa izquierda pura. De hecho, porque va a haber un ajuste, y ella va a decir, no, porque Milei mismo dijo, va a estar todo mal. O sea, va a haber inflación 2 años más, va a ser todo un desastre. Y la gente dijo, no me importa igual. Pero, a ver, lo interesante es que ella está en una posición muchísimo más cómoda que si hubiera ganado Massa, pero no tiene que dar explicaciones por absolutamente nada. Y después porque todo lo que venga ahora, que es el territorio desconocido de Milei, es algo que ella puede capitalizar, que de otra manera no podría hacerlo, justamente por la radicalidad, porque Milei no sostiene ningún archivo, a pesar de que lo voten. Quiero decir, Cristina tiene muchas más chances de regresar gracias a Milei que si no estuviera Milei. Entonces, y le por importa eso más me gustó ella lo de la que su partido insatisfacción. que la Argentina. ¿Y le ¿Cómo? importa más lo que pase con ella que con su partido o que con la Argentina? Ella lo demostró. De hecho, cuando tuiteaba, cuando ganó Milei, lo único que ella puso, bueno, ahora el juez de casación. Ella pensó que la manera de hacer campaña era hablar de una pequeña oficina de Comodoro Pi, como si toda la Argentina estuviera pendiente de sus problemas judiciales, que entiendo que debe ser insoportable que digamos, más allá de tus cuestiones de corrupción, ella tiene que pagar muchísimos abogados y claro, la debe volver loca la situación, no sé. Y en realidad con Milei, y creo que el gesto auténticamente liberal menemista de Milei es que no va a haber persecución política. Digamos, no con ella, que bueno, está un poco probado, ¿no? Que ella sí cometió actos de corrupción, o sea, dentro de este esquema que había iniciado su marido, sino como contra cada uno de los funcionarios, digamos. Es muy fácil que si vos formás parte de la función pública, la gente se va con 30 juicios, no importa si hayas robado o no, ¿entendés? Y ese tipo de cosas, desde esa perspectiva, la gente de Milei dice, nosotros ahora, con Cuno Libarona, con el nuevo ministro de Justicia, no vamos a perseguir a nadie, ni de un lado ni del otro. Entonces, esa es la Pax Mileica,
si querés. Es la Una paz que paz le entre importa. corruptos. Es la paz, exactamente, es la paz de la casta. No te meto, por eso, no me meto contigo, no te metes por eso conmigo. mismo se elige al representante anticasta para que la casta esté tranquila. Sí, ella está encantada. Es la mejor situación esta. Esta es mañana, el nuevo indulto. Esta mañana una señora que aquí sigue sentada estaba diciéndoles a los ponentes, chicos, hablan un montón de Argentina, hablan un montón de Brasil, hablan un montón de Colombia, de Chile, de Perú no hablan nunca, dijo. Y tiene toda la razón. Así que yo te voy a contar de Perú. Por favor. Pero además me hizo mucho pensar, también con lo que estamos conversando, que el tema de Perú es interesante en una charla sobre populismos porque es un populismo sin populistas. Es decir, Milei es mediáticamente fantástico. Grita, sale con una sierra eléctrica, dice que se metan el Estado por el orto, tiene el pelo largo, sale vestido de superhéroe. Eres un periodista, esto quieres. Lo consumes, como consumías a Donald Trump, el presentador de reality shows, como consumes a López Obrador, que habla todas las mañanas, hace su propio reality show, como consumes al político mediático, al político que quiere salir en la tele, ¿no? El caso de Perú es que nadie tiene gracia para salir en la tele. Perú es ahora mismo no es una democracia. Bueno, Keiko podría ser muy graciosa, necesita un buen team. Pero ni siquiera ella gobierna. Perú no tiene... Para empezar, hace un año murieron 50 personas en protestas. Nadie ha pagado y nadie ha sido procesado por ello. Y cuando volvió a haber protestas, la presidenta dijo, por favor, ¿cuántos muertos más quieren? En el entendido de que si vas por ahí protestando te van a matar. El Estado usa la publicidad, claro, el mayor anunciante del país es el Estado. O sea, no es que te disparen por hablar mal contra el Estado, pero claro, tú quieres publicidad, ¿verdad? Y entonces si no tienes una línea amable, no tienes publicidad del Estado, con lo cual los canales echan a los periodistas que hacen lo que tienen que hacer, que es fiscalizar al Estado, porque les están interrumpiendo su canal con el principal anunciante. El Congreso retira jueces y fiscales, con lo cual separación de poderes, olvídate, ¿no? Si no hay separación de poderes, si unos poderes políticos influyen en la justicia, si no hay libertad de expresión, si no hay libertad de protesta, no estás hablando de una democracia. No sé si es lo que debe haber, pero eso, sea lo que sea, no es una democracia, ¿no? No tiene las reglas que entendemos de una democracia. Entonces, normalmente lo llamaríamos una dictadura, pero es que no hay un dictador. No, ninguno de ellos es tan fantástico como Milei o Bukele. No, bueno, pero quiero decir algo a favor de Perú, además, que también es mi patria. No, Perú me parece bien. Estoy hablando de los políticos peruanos, que no es lo mismo. No, bueno, pero no, porque mi mamá, su familia, ellos no emigraron al Imperio de España, ellos emigraron al Imperio de Argentina. Entonces, bueno, ahí bueno, qué sé yo, creció ella. Pero ustedes sí tienen justicia, ustedes meten en cana a la gente, es otra la situación. Digo, más allá de presidentes, quiere decir. Sí, eso es algo totalmente inimaginable, o sea, en Argentina. Yo también lo adoraba, y es muy interesante que lo digas. A ver, eso tiene una historia larga, la historia de un populismo sin populistas, y que tiene que ver con que el sistema funcione, y por eso me parece interesante contarla, porque al no ser fácil de narrar, no aparece. Pero, digamos, esto empieza más o menos con la crisis de finales de los 80, donde el país está hundido en la violencia terrorista, pero también del Estado y de atentados contra los derechos humanos, crisis económica, una inflación brutal, o sea,
la moneda se fue cambiando para quitar los ceros, pero digamos, si no se hubiese cambiado, un euro hoy valdría 4.000 millones de soles. Vale como en 4, Argentina cuando teníamos el plan austral. Sí. A finales de los 90 estamos en esa situación. Entra y harta de los políticos. De hecho, nosotros somos precursores de todo lo que va mal en el mundo. O sea, la dictadura de Chávez fue prevista por Velasco y estos populismos de ahora surgen con Fujimori. Fujimori es un tipo que nadie sabe quién es. Ha sido rector de una universidad agraria y se le vota porque no es como los demás. Porque están ya todos hartos de los políticos. Wow. Y eligen a un tipo para decirle, tú no eres como los demás, gobierna, porque estamos hartos de todos. Y aparece este hombre que entra al gobierno, estabiliza la economía con medidas liberales. Veníamos de una crisis muy parecida a la Argentina, mucho déficit, una inflación muy alta, un Estado que no está respondiendo y hace un ajuste liberal, que no sé si decir funciona o no funciona, pero estabiliza. Permite que a la gente se pueda programar y eso es percibido como un éxito. Pero luego hace otra cosa, da un golpe de Estado y después de ese golpe de Estado se detiene a los cabecillas de Sendero Luminoso y se controla a Sendero Luminoso. Hay todo un debate sobre a quién, si es su responsabilidad, su mérito o no, pero lo que a mí me parece interesante es que para una gran cantidad de votantes en el Perú, lo que se traslada en ese momento es que los políticos son un estorbo, que la política es un estorbo, que el sistema democrático es un estorbo y que para resolver los problemas hay que buscar a alguien que solo gestiona la economía, que no tiene un partido político y que no viene de la política. Entonces, cuando él se fuga del país 10 años después, en el 2000, y renuncia por fax, porque sabe que lo van a procesar, renuncia por fax. No sabía. Bueno, se restablece una democracia que va funcionando, pero nadie cree realmente en partidos políticos. La gente sigue sin creer en políticos. La gente quiere votar por chefs, futbolistas, empresarios famosos, quizás subversivos famosos, pero alguien que no venga de un sistema político. Y entonces, estos candidatos outsiders todos, lo que empiezan a hacer es subastar los cargos al Parlamento y a los ministerios. Te dicen, si tienes dinero para nuestra campaña, entras a la campaña, pones una pasta y luego te haremos parlamentario o te haremos ministro. Hay un agravante más, que es que toda esta gente entra a los cargos sin ninguna idea política, pero ninguno repite. Casi ninguno de los gobiernos ni siquiera llega al Congreso después. Como este tipo funciona mal, votan a otro y votan a otros congresistas. Entonces nunca hay un partido, nunca hay una estabilidad. Y pasa algo más grave, que es que estos jueces, ansiosos por demostrar que no son esclavos del poder político, castigan, procesan a todos. Que yo pensé, qué bien, es maravilloso que procesen a todos, que vayan todos los expresidentes. Claro, pero no hay ninguna institución en pie. Entonces lo que lee la población es, ya ves, los políticos democráticos, claro, los que se llaman políticos democráticos, son todos unos ladrones, son todos unos corruptos, todos han ido presos, excepto el que se pegó un tiro para no ir preso. Alan. Que cuando fue la policía a detenerlo, se suicidó. Todo esto más o menos se sostiene y sigue creciendo la economía y sigue habiendo una democracia, pero cuando llega la pandemia, resulta que no hay servicios sociales, que no hay salud, que no hay oxígeno, que no han aumentado los beneficios. Mi padre murió de COVID. Lo siento mucho. Bueno, fue hace tiempo ya, tranquila que no voy a llorar por eso hoy, pero fue impactante políticamente porque él no podía ir, ya estaba muy mal de muchas cosas, no podía ir a un sitio público porque estaban saturados. Claro. Pero los sitios privados tampoco tenían sitio y tampoco había oxígeno.
Entonces el sistema estaba tan mal planteado que si no tenías dinero te morías. Y Sí. si tenías dinero también te morías. Y Eso pasó en Argentina también. claro, y entonces esto creó una reacción social de gente diciendo, estamos eligiendo a ladrones que se forran mientras nosotros nos morimos directamente. Y entonces eligieron, bueno, es que ni siquiera eligieron un populista en el sentido de Milei, porque Milei, a lo mejor porque es argentino, tiene un huevo de vocabulario. Habla, tiene ideas económicas, lo que sea. Nosotros elegimos a uno en un país con niveles de educación muy graves que se parecía a nosotros, o sea, que no tenía una educación, que no podía dar una entrevista, que no podía explicar qué quería hacer con el gobierno, que cambiaba de ministro cada semana, porque El Pedro cada Castillo. semana, claro, Castillo, cada semana se cambiaba de ministro. El ministro de Transportes y Comunicaciones explicó que sus méritos para ser ministro eran tener un permiso de conducir. Lo dijo él, no lo estoy diciendo yo. Y esto creó una sensación de la mitad más pobre del país, de que ninguna democracia iba a resolver sus problemas. Pero de la otra mitad, de que la democracia iba a agravar sus problemas. De que si dejas a la gente votar, van a votar por estos, ¿no? Intensificando los prejuicios raciales y sociales que ya tenía una solución. Con lo cual, Insatisfacción ante la democracia sería la forma exacto, en la que... la gente ha estado votando en contra de la democracia explícitamente. Votaron, digamos, la población odia tanto a los políticos que votó, porque una norma que yo creo que no he visto en ningún país del mundo, votaron una reforma, votamos, yo voté en contra, pero votamos todos, una reforma política por la que los congresistas no se pueden reelegir, porque odiamos a los políticos y no queremos que se parasiten el Estado. Sí. Pero lo que eso significó fue que nadie que quiera hacer una carrera pública va a ser candidato a nada. Claro. Alejó a la gente que podía tener una carrera y dejó a los que querían ser candidatos para cubrirse ante procesos penales o para hacer negocios, ¿no? Porque si además no van a repetir, no tienen que hacerlo bien. Y es un caso muy curioso porque no hubo el gran populista, sino que la población, por su odio a la política, fue destruyendo el sistema político y destruyendo la organización social. Con lo cual, lo que me parece interesante, por lo menos, o sea, me parece horroroso todo lo que está pasando, pero intelectualmente interesante, es como no necesitas que haya un Milei para que la gente esté harta de la política. De hecho, quizás un Milei, un Bukele, un Chávez, un lo que sea, es una manera de darle sentido a un descontento político. Si no hay el monstruo, el sistema se puede autodestruir. Sí, creo que Milei leyó muy bien y capitalizó ese descontento y me parece que lo que vos estás describiendo es que no hay nadie que esté capitalizando ese nivel de descontento, que no haya nadie que quiera capitalizar ese, o no sé, digamos, esa oportunidad. O sea, en general un político lo vería eso como una oportunidad, un político, bueno, no sé, me acuerdo cuando Vargas Llosa quería ser presidente, no sé, quizás vos, Santiago, tenés ganas de... Yo te puedo hacer un buen team, si quieres. Para lanzarte. Bueno, no, me de divierte hecho, mucho mirar cómo organizan las campañas. El caso de Vargas Llosa. Vargas Llosa fue el outsider. Claro. Esas elecciones eran entre Fujimori y Vargas Llosa, eran los dos outsiders en el año 90. Y perdió Vargas Llosa porque era el outsider que se sostuvo en los partidos de la derecha. Fujimori ganó porque no se sostenía en nadie. En nadie. Lo defiende la izquierda, o sea, lo mueve la izquierda como la alternativa a Vargas Llosa. Pero quizás, bueno, nunca lo sabremos, ¿no? Quizás Vargas Llosa habría ganado si no hubiese sido el candidato de la vieja derecha. Quizás Fujimori ganó porque no era el candidato de nada. Y entonces, en un electorado harto de los viejos políticos, se vota al nuevo, se salta al vacío, porque es mejor que lo que tenemos.
en su percepción. Bueno, o sea, pensándolo en relación con Milei, hay un punto donde dentro de la fórmula presidencial que presenta Milei está como la antigua derecha rancia, si querés, en un punto representada por Victoria Villarroel, porque ella forma parte de la familia militar. Pero hay un punto donde ella escapó totalmente a esa definición, porque, no sé, me parece que no se dejó encasillar y lo usó siempre a su favor. O sea, cada una de las reivindicaciones que eran totalmente como fuera de lugar para el consenso democrático que tenemos en Argentina, que es que la dictadura, digamos, el estatus criminal de la dictadura es algo que no se discute. Ella encontró que esa era su manera de también obtener un montón de televisión. En realidad no tanta, no comparable al nivel de Milei, pero sí hacer como un punto que tocaba con otros descontentos que tenía la gente en relación al kirchnerismo, que tenía que ver con la forma en la que se habían apropiado de las banderas de la izquierda y que esa apropiación de las banderas de la izquierda no era realmente legítima. Por ejemplo, en el caso del feminismo, un feminismo que solamente discute o defiende las causas del partido. Pero si, por ejemplo, el crimen lo comete un gobernador que es peronista, no dicen absolutamente nada. O si se comete, como pasó en Chaco, con el caso de Merenciano Sena, que hubo una especie de patrulla, una persona que estaba en la lista de Coqui Capitanich, del gobernador de Chaco, que iba a reelegir, bueno, él ahora parece que con su hijo y su esposa forman parte de un asesinato horroroso, digamos, tomaron parte de un asesinato terrible de Cecilia. Y en ese caso las feministas tampoco se manifestaron. Entonces eso generó mucho resentimiento porque había un punto donde esa casta política también enarbolaba una suerte de superioridad moral en cada una de sus diversas causas, la de los derechos humanos, la del feminismo, y el hecho de ver que esos derechos humanos no eran universales, por ejemplo, para la forma en la que se trató el COVID. Los desacreditó. Sí, exactamente. Rompió total, claro, fue como la autocrítica que ellos nunca habían hecho. Me interesa preguntarte algo porque los dos vivimos en España y digamos, cuando yo hablo de Perú o de varios países de América Latina y digo, bueno, está todo muy polarizado, las instituciones debilitadas, el autoritarismo rampante. Los españoles me dicen, aquí también. Siempre me quedo pensando, en realidad no es lo mismo. Sí, yo también pienso. No es que pienso como, quieren sufrir, quieren ser víctimas también, pero no. No sé cómo lo veas es lo tú. Mismo. No, de acuerdo, no es perfecto, pero está muy lejos de lo que yo estoy contando. Pero lo que me parece impresionante es que su lectura es la misma que la de un peruano. Es decir, hablo con españoles de derecha que creen que aquí hay una dictadura, hablo con españoles de izquierda que creen que el poder judicial está vendido al poder enemigo. Entonces, de ambos lados escucho a gente haciendo la misma crítica a la democracia que se hace en Perú. No sé si tú tienes la misma. Es muy interesante lo que estás diciendo, porque es como si, independientemente de las circunstancias, todos tendríamos como el mismo afecto. No importa qué es lo que es infligido sobre nosotros y sin embargo nos sentimos igual y hay algo que, no sé, que nos deja insatisfechos con la democracia, como a Cristina Kirchner. No sé, yo veo demasiadas distancias, la verdad, con la situación de España, con la situación de Argentina y Latinoamérica. No sé, me parece un poco tierno, como que se tracen tantos puentes. Igual me divierte muchísimo porque veo que cada vez más hay como una idea más imperial. O quiero decir, España está muy interesada en lo que está pasando en las antiguas colonias y lo que pasa en las colonias también de alguna manera afecta a España y se refleja en España. O sea, quiero decir, Pedro Sánchez apoyando a Massa fue bastante fuerte. Y Abascal apoyando a Milei. Una cosa que me pareció muy, muy impresionante de la toma de... Pero también Ayuso dijo que ella también quería el cambio.
Ella, claro, como el cambio es como el ersatz, ¿no? Como el eufemismo para no decir la palabra Milei o para no verte agarrando una motosierra. Como Milei ha tenido una relevancia internacional muy interesante. O sea, ha habido otros gobiernos en Argentina y en toda América Latina que no han tenido esta cobertura. Pero en el de Milei estaban Abascal, o sea, no estaba el ministro de Exteriores de España, pero había el jefe de un partido minoritario español raro. Perdón, estaba el chicos, presidente de Hungría. pero no lo ¿cuándo has visto sentaron un en un lugar relevante. Lo sentaron en un lugar relevante al rey, que estaba estupendo. Hombre, más que Abascal, pues tendrá un lugar Bueno, relevante. no sé Abascal, yo no existe. Estaba el rey, estaba Zelensky y del otro lado había un paraguayo con anteojos y lo que era muy raro era que estaba Bolsonaro como si él formara parte de algún cuerpo de Estado cuando es un jubilado que vive en Fort Lauderdale. A eso voy. O sea, me pareció muy interesante ver en la toma de mando de Milei al presidente de Hungría. ¿Cuándo has visto un presidente húngaro? también invitaron a Sylvester Stallone, digamos, te quiero decir, ellos estaban armando un show mucho más bizarro de lo que consiguieron. O sea, por suerte Zelensky vino vestido de guerra, lo cual le dio también mucho glam, que era lo que necesitaba Milei. Milei necesita mostrarse alineado con Estados Unidos. Y en el momento en el que se abraza con Zelensky, y vos lo ves a Zelensky, que quiere separarse y el otro lo sostiene, y se hace traer la menorá, ahí en una foto él tenía las dos guerras que están ocurriendo ahora y Milei del lado de Estados Unidos. O sea, a Macri le tomó mucho tiempo, mucho lobby, muchos viajes a Washington, convencer que en realidad sí, no somos comunistas, nosotros estamos con ustedes. Él lo hace ya y lo hace de la manera, lo hace, digamos, con la motosierra, ¿no? Así, es con curioso esa porque menorá. Zelensky es un actor y ha sido brillante. Igual que Milei. Y Milei es mejor actor que Zelensky. Zelensky quiere quitárselo de encima y él lo tiene ahí con su menorá tomándose la foto. Zelensky, claro, o sea, era el único lugar de Latinoamérica donde lo reciben a Zelensky es en Argentina. Obviamente Zelensky tenía que venir. De hecho, quiso ir a Brasil y no lo recibían en Brasil. Hace poco estuve, ya que has hablado de Zelensky y de Ucrania, estuve en Uzbekistán y Kazajistán, en Asia Central. Y fue muy interesante porque nosotros, Perú, Argentina y todo lo que hay alrededor, éramos el patio trasero de Estados Unidos, he dicho muchas veces. Pero Kazajistán, Uzbekistán, eran el patio trasero de la Unión Soviética. Y el contraste de este mundo que casi no vemos es fascinante. En muchos países de América Latina es legal el matrimonio homosexual. Ahí no puedes ni mencionar el tema. En algún momento yo le pregunté a editores, ¿y hay algún tema que esté explícitamente prohibido? Y el editor me respondió, no se puede hablar de homosexuales, pero no está prohibido, no hacen ninguna falta. Vale. Y somos amables porque en Rusia sí está explícitamente prohibido. En Uzbekistán y Kazajistán, después de la caída de la Unión Soviética, gobernaron Karimov y Nazarbayev durante 30 años, ganando todas sus elecciones con el 98% de los votos. Como el FO. A nadie le parece sospechoso, Nadie porque en ese país nadie está insatisfecho. En efecto, no has visto a nadie quejarse, ¿no? Karimov se murió y tiene un mausoleo junto a los mausoleos de Tamerlán y de los emperadores del siglo XV. Nazarbayev sigue vivo, pero la universidad se llama Nursultán Nazarbayev, el aeropuerto se llama Nursultán Nazarbayev, y hay 2 o 3 avenidas que se llaman Nursultán Nazarbayev, hay 2 museos dedicados a Nursultán Nazarbayev, que está vivo, y si subes al principal monumento de la capital de Kazajistán, puedes poner tus manos en un bajorrelieve de las manos de Nursultán Nazarbayev. Estás describiendo Argentina, todos los monumentos Kirchner que hay. Como Esto es a lo que yo iba. Mi pregunta, o sea, lo que yo me causaba preguntas de esta visita es que, en principio, yo prefiero vivir
en una democracia donde hay libertad de expresión y libertad de ser como eres, también si eres homosexual, que ahí no hay, ahora. Ahí tú puedes salir a las 3 de la mañana y nadie te va a tocar. Y ahí todo el mundo accede, son clase media baja, digamos, pero todos acceden a ciertos servicios. No hay la miseria que ves en América Latina. Aún así, digamos, si hay que escoger entre... Es un poco la libertad y la igualdad, ¿no? Lo que vendía Estados Unidos con lo que vendía la Unión Soviética. Aún así, yo preferiría el mundo en el que yo crecí, de mayor libertad. Lo que pasa es que si esa libertad va a conducir a la anulación de la democracia, no sé muy bien cuál es la diferencia. O sea, si ellos tienen a su favor servicios sociales, como medicina, seguridad, y no hay democracia, y nosotros tenemos una libertad, pero luego ya no hay democracia, ya no hay esa libertad, no sé si estamos ganando. Me pregunté mucho, ¿estamos yéndonos al mismo sitio que ellos por la vía más larga y penosa? Me quedé con muchas dudas. Bueno, ha sido un cántico de la campaña de Milei, la idea de la libertad. Él, o sea, cada locución, de hecho ahora en el Congreso también terció diciendo viva la libertad, carajo. Y hay un montón de personas en las redes sociales diciendo lo único, primero la libertad, lo demás no importa nada. El hecho es que, digamos, Argentina ha estado funcionando ha estado, digamos, más allá de la anomia que es clásica dentro del país, el Estado no funciona hace muchísimo tiempo. Entonces, era la única manera como de volver como negro sobre blanco esa falta de Estado. O sea, no solamente no quiero tus dádivas, sino que la única forma en la que yo puedo decirte que tu Estado no sirve y no funciona es diciéndote yo no lo quiero y quiero al que me dice que todo eso que es el Estado no existe y no lo tendré más. Perfecto. Digamos, ¿cómo hace la población en definitiva para representarse? ¿Cómo hace la población para tomar una voz si no es como tratando de mandar mensajes contundentes? Y creo que lo interesante de Milei es que el mensaje de él no tiene grises, es específico. Es el Estado no funciona, acá no hay libertad y vivimos de una manera empobrecida que es indigna. Entonces, ¿estás de acuerdo con todas estas cosas? Sí. Bueno, yo es que soy el único que dice la verdad, porque además hay toda como una dimensión donde Milei encarna esa autenticidad, donde él poniéndose casi como un niño, así, no sé, a punto de llorar, bueno, se lo vio llorando muchísimo, es esa autenticidad, es el tipo que no miente y que de hecho en el Congreso dijo, prefiero decir una verdad incómoda antes que un montón de mentiras, se convierte en la alternativa racional, como si todas las otras era seguir viviendo la mentira, seguir viviendo en la irracionalidad. Yo pensaba en una frase de Victoria Ocampo cuando ella fue presa por Perón en el año, creo que en el año 52. Victoria Ocampo, ¿por qué la metieron presa? 42 días, la metieron presa en el asilo del Buen Pastor, que era el hogar de las prostitutas. Llevaba adelante una revista. ¿No sabías que había estado presa ella? Por llevar adelante una revista que va al hogar de las prostitutas. A ver, yo no. A ver, la meten ahí, está 42 días ahí, ella escribe en un número de Sur que luego va a salir, al fin vivo en la verdad. Porque al fin, o sea, estando presa, al fin vivo en la verdad. Vivir en Argentina es estar preso, ¿no? Esa era la Argentina de Perón que describe Victoria Ocampo. O sea, no sé en qué términos la detuvieron, digamos, no vi eso. O sea, se la llevaron y estuvo 42 días ahí. Bueno, a la madre de Borges también estuvo presa con la hermana. Sí, por protestar en la calle. Ellas estuvieron un día y medio. Pero, bueno, tampoco, por ejemplo, tampoco están, yo no accedí como a los papeles que digan dónde
¿dónde está escrito que Borges fue nombrado inspector de conejos y gallinas? Que es algo que Es conocemos un demasiado montón. bueno para que sea mentira. Por favor, no me digas que eso es mentira. Bueno, el papel no está, nadie lo encontró. Lo que sí sabemos es que Borges sabía que no le iban a renovar el contrato, sabía que lo iban a echar y le llegó eso. Le llegó que lo iban a nombrar algo ridículo, pero digamos, no es la escena, a ver, no hay datos que puedan como fechar, datar como digamos, como una escena real eso que pasó, aunque por supuesto el gorilismo de Borges es lo más real que existe en la literatura argentina y digamos, todas esas cosas que ocurrieron durante el régimen de Perón y que lo volvieron a Borges, un acérrimo peronista, crearon también su literatura, lo pusieron a él en un lugar de combate interesantísimo que antes no tenía. Entonces hay un punto donde él también, su insatisfacción con las elecciones de las masas, se vuelve una elección estética, se vuelve una fuerza estética enorme. No sé cómo terminamos hablando de Borges. Bueno, y con eso cerramos y creo que podemos invitar a la gente a comentar, pero creo que hay algo muy interesante que ha sido una constante en todo lo que hemos estado hablando, que es, que es algo que dice Carlos Granés en un ensayo que se llama Salvajes del Nuevo Mundo, y que va transitando por todo lo que hemos hablado y lo que se habló esta mañana aquí. Granés dice, hace un siglo los artistas eran los radicales y los salvajes y los dada y los bestias y los que ponían caca en una lata y los que ponían un water en una exposición. Y los políticos llevaban corbata, eran decentes, hablaban de cuotas lecheras y de cosas aburridas. Y lo que ha pasado con el día, con este siglo, y él habla del mundo hispano y conecta mucho con el mundo del que estamos hablando, es que hoy en día los artistas somos súper políticamente correctos, decimos cosas amables, queremos que el mundo vaya bien y queremos que haya paz. Y los políticos son unas malas bestias. Los políticos son las malas bestias, los políticos son los agresivos, los políticos son los que están haciendo el happening que hace un siglo hacían los dadaístas. Milei hace performances. Trump hace performances. El nuevo populismo. No sé, la verdad que diría Adolfo Hitler del ensayo de Carlos Granés. Pero él lo inventa, claro, él inventa esto. Él inventa. Hitler aparece en el momento en que aparecen los medios masivos y los medios empiezan a generar la posibilidad de hacer un espectáculo para más gente. Antes tú hablabas con el jefe del sindicato o con el jefe de la unidad o con el ministerio. Con la radio, con los medios ya empiezas a hablar con más gente, porque hay más gente que comparte la información. Con la radio, con más. Con la tele, con más. Pero hoy con las redes sociales, toda la política y toda la opinión política es un show constante, ¿no? Y creo que el populismo de ahora y que Milei y que mucho de lo que hemos hablado tiene mucho que ver con esta capacidad de espectacularizar las cosas que dan medios más rápidos. Así que Borges tiene más o menos algo que ver con esto. Porque incluso tiene que ver que Borges, que haya esta leyenda que no sabemos de dónde salió, pero que todos vamos a repetir a pies juntillas, que lo hicieron. Que sí. Y tampoco ninguno ha visto de dónde. Todos hemos creído, sea verdad o no sea verdad, nos gusta tanto que sea verdad, que la defendemos. Y de eso se trata el populismo, creo. No, el populismo no se trata de eso. No se trata. Es que, no sé si tenemos tiempo para... Seguimos. Creo que es cierto como que Borges encontró una manera de convertirse en otro. Encontró una manera de ser un cuchillero él, de ser un hombre de acción en la política, que de otra manera no la hubiera tenido. Tiene poca cara de hombre de acción. Recontra de hombre de acción. Si vos ves, las polémicas de él se mataban
con Martínez Estrada, o sea, era súper violento. Quiero decir, hay un montón de intercambios de Borges con sus contemporáneos que son un poco tuiteros, si querés, donde incluso él cita a otro, como uno haría ahora en Twitter, como que haces una cita y como que lo destrozás por arriba. Él hacía eso también. O sea, no Pero para sé. menos gente, ¿no? ¿Cómo? Ahora pasa todo Bueno, mucho más rápido y mucho más... no sé, Todo prende porque, más bueno, rápido. pero el tiempo es como mucho más amplio, porque incluye también a los muertos. Mirá Milei, que hasta incluye a los perros muertos, no solo, Y no habla solo con ellos. a los humanos, que es, cosas triviales. Vamos a abrir un poco el micrófono por si más gente quiere participar en esta conversación. Sí. Sí, hay mucha. Sí. ¿Qué entusiasmo? Venga, empieza usted. Sí, yo la pregunta que tengo es con relación a Milei, mi duda y mi pregunta es, ¿realmente en Argentina, asumiendo que Milei, que por todas sus características pues parece lo que hoy se ha venido a definir como un político populista, mi pregunta es, ¿realmente en los próximos años en Argentina va a gobernar el populismo? Y lo digo por lo siguiente, porque tengo la impresión, por todo lo que he oído y todo lo que he leído, de que él no tiene la capacidad desde el punto de vista del legislativo y del Senado para sacar leyes. Su partido creo que apenas llega al 10% de los escaños tanto en el Congreso como en el Senado, y desde el punto de vista del gobierno que ha formado, no solo en los niveles altos, es decir, los ministerios, sino a nivel de todos los técnicos y todas las capas que hay por debajo, estamos hablando de cientos de personas o miles de personas para dirigir un Estado, es gente de Macri, es gente de Patricia Bullrich, y de una forma u otra, pues parece también por todo lo que he oído, visto y leído, de que detrás, pues digamos que está Macri soplándole a la oreja. Entonces mi pregunta es, ¿quién va a gobernar en Argentina en los próximos años? ¿Milei o Macri, Bullrich? O sea, ¿Milei es Milei o es un vulgar Macri? No, Macri perdió la elección en Boca, o sea que no tiene verdadero poder en Argentina. Eso ya quedó claro, la perdió ayer. A ver, me parece que Milei está haciendo un juego mucho más interesante y complejo de lo que parecía que era capaz. Porque por un lado le dio a Patricia Bullrich y a Luis Petri, que eran la fórmula con la que él competía, o con la que compitió, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos van a ser la cara de la represión desde el punto de vista de los que reciban los golpes y del kirchnerismo, o de cualquiera que pueda llegar a volver a sentir que su norte es esa mujer de rojo en el Congreso que fue Cristina Kirchner el otro día. Y por otro lado, Milei sabe que porque el electorado que puso a la gente de Juntos por el Cambio en el Congreso, digamos, quieren ciertas cosas, quieren ciertos cambios, eso ya de hecho ideológicamente le van a votar un montón de reformas. Entonces, en rigor, no los necesita para cogobernar. De hecho, Milei lo que está haciendo es tratando de tejer un montón de alianzas con el peronismo. Es como es un momento donde todo se empieza como a reorganizar un poco. Primero porque el peronismo hace mucho tiempo se quiere sacar de encima a Cristina Kirchner, hasta, no sé, el Frente Renovador, este partido que creó Sergio Massa, era una manera de sacarse, de decir, no, somos nosotros. Y el problema es que la gente seguía queriendo a la Cristina, por eso no se la pudieron sacar de encima. Entonces ahora con Milei es como barajar y dar de nuevo, a ver qué pasa si con este tipo que efectivamente se metió en el conurbano, lo votaron los más pobres y los más ricos de la Argentina, si quizás él es el nuevo líder abajo del cual hay que encolumnarse, porque el peronismo siempre es muy solidario con el que tiene el poder. Entonces hay que esperar cómo se va a manifestar esa solidaridad tan típica de ellos. Va a gobernar con todos. Por ahora, a ver, los de Juntos por el Cambio le van a votar todo igual porque es lo que quieren sus votantes, y si no sería traicionar a sus votantes. Entonces él no nos dice para gobernar, los tiene de hecho. De hecho, el 56% que lo votan es la gente que ya había votado a Cristina Kirchner y que quiere que se den todas estas reformas. En general es gente que vive de la iniciativa privada y que han sido aplastados por la carga impositiva que hay en Argentina, que es de las más feroces del planeta. Entonces, él va a trazar alianzas, de hecho lo puso a Martín Menem, que
bueno, tiene este apellido ilustre dentro de la política argentina y él va a ser el que le maneje el Congreso. Y es muy probable que los peronistas, digamos, sobre todo peronistas que son capitalistas, que no quieran estar con la mujer roja de Cristina Kirchner, que se alíen a él. O sea, hay que empezar a ver. Hasta dentro de 2 años no vamos a, que son las elecciones de medio término, no vamos a poder ver nada. Hay que ver cómo Milei va a manejar el conflicto social, pero para eso lo tercerizó un poco en sus socios, en Patricia Bullrich y en Petri. A ellos le van a decir, ustedes fachos, manadure, todo eso. Él perfectamente puede seguir y estar intocado. Incluso son fusibles, los puede cambiar en algún momento. Si hay un nuevo caso Maldonado, no confía en ella y quizás la abuela, no sabes qué va a pasar. Quizás no, quizás tienen una buena alianza. Tenemos que ver. Señor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Ricardo Gayol, pertenezco a Izquierda Unida y presido la asociación Puedo de la ONCE. Bueno, lo que no quisiera ser disonante, pero considero que todo lo que hemos estado viviendo hoy, pues de alguna manera forma parte de una fantasía bastante siniestra. Si uno parte de una cierta puridad democrática, al menos. 75 años después de la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, uno piensa que los debates sobre cómo adecuar una democracia a la realidad de hoy, pues debieran pasar por esa, al menos por esa lectura actualizada de los derechos humanos, la justicia social, la igualdad de derechos, en fin, una serie de valores democráticos ciudadanos que nos ayudarán a conformar propuestas políticas que tengan un grado de racionalidad, por un lado, pero también de una carga de justicia, ¿no? de igualdad, de solidaridad. Entonces, bueno, todo esto que hemos estado oyendo, que ocurre en América Latina, de la que Europa tampoco es completamente ajena, aunque esté en otro estadio, pues me preocupa profundamente y yo creo que ya cuando el asalto al Capitolio, pues debiera haber surgido un poco el aldabonazo de decir cómo podemos reconstruir la democracia. Y pienso que la democracia no es solo ya una regla de juego formal, que es importante que lo sea, pero tiene que ser algo más. Tiene que tener un contenido humanista y solidario que justifique esa carga de valores de derechos humanos, de justicia social que decía antes. Entonces yo pediría a los medios que al margen de la fantasía futbolera de la política, que me parece que es necesario tocar porque está ahí, pero que nunca se pierda el pequeño horizonte utópico, que nunca es totalmente perfecto, de defender una democracia que tenga visos de realidad para toda la ciudadanía. Y creo que estamos demasiado implicados en los juegos de unas clases políticas que probablemente en su gran mayoría no responden a los intereses populares. Pero, termino, no todos son iguales. Eso también quiero tener esa profunda convicción. No todos son iguales y hay proyectos en el mundo y en América Latina que merecen la pena. Gracias. Sin duda, ojalá conversaciones como esta solo sirven para tratar de darle vueltas a esas ideas y darle vueltas a cómo se puede hacer lo que usted dice. Claro que sí. Perdone, yo estoy hace rato pidiendo la palabra. Y yo no me quiero ir sin que hacer una pregunta a mi paisana. Por favor. Pero la que va a hablar pregúnteme. ahora es mi paisana. Esta paisana y luego esta paisana. Perú. Sí, bueno, gracias. Mi nombre es Leila Bartet, soy socióloga y periodista. Quiero hacer 2 preguntas generales. Una es casi que un comentario, pero muy breve. Yo llegué a la mitad de la mañana, pero por lo que pude percibir y por lo que se ha seguido hablando ahora por la tarde,
la idea de este evento gira en torno al populismo. Y creo que existen definiciones diversas de populismo, y estoy pensando no solamente en la originaria, digamos, vinculada al Instituto de Tela, que fue de los primeros que elaboró los estudios sobre populismo, sobre todo en Argentina, sino también en las formas más recientes de relectura del populismo, como puede haber sido el caso de Chantal Moufle, que además tuvo influencia en algunos políticos españoles, como puede ser el caso de Íñigo Rejón y gente digamos, de una nueva izquierda en España. Entonces creo que tal vez sería interesante, no sé, retomar un poco las ideas de definiciones de populismo, de qué populismo estamos hablando. No son iguales todos los populismos, ¿no? Eso es una cuestión general. Y otra es en el caso del Perú, que tú has evocado, que es mi país también, y es que leí hace poco un trabajo interesante de Ricardo Vergara, que Alberto Vergara. Sí, Alberto Vergara, en la revista Foreign Affairs, donde hace un estudio en paralelo de la situación de Guatemala y la situación del Perú, hablando de dos formas que son definidas por una serie de observatorios de democracia en América Latina, como democracias, es decir, democracias con fallas, democracias inquietantes de alguna manera, ¿no? Él dice que hay una suerte de vaciamiento de contenido del sentido de la democracia que lleva a situaciones a veces incomprensibles en el marco de lo que se entiende por democracia, como es el caso del Perú, o lo que está pasando en este momento en Guatemala, con un presidente electo que ha recibido además el apoyo de organizaciones tan poco sospechosas como la OEA, y que no se sabe hasta el día de hoy si va a poder o no tomar su mandato a mediados del mes de enero. Y un país como el Perú, que en 7 años ha tenido 6 presidentes, porque hay en la Constitución un artículo que tú conoces seguramente, sobre la salud mental del presidente, sí, que puede determinar que... Incapacidad moral. Incapacidad, claro, que lo puede sacar y que de hecho ha ido saliendo uno tras otro, ¿no? Entonces, creo que ahí habría un paralelo en el sentido del vaciamiento democrático y de los riesgos, respondiendo a la pregunta populismo único camino. Yo creo que es importante recordar que en el caso del Perú, si tú miras los dos gobiernos, entre comillas, de izquierda, que han sido el de Humala, después del fujimorismo, ¿no? El de Humala y el de... ¿cómo se llama? Castillo. El de Castillo. Las áreas del Perú, las regiones del Perú, los departamentos del Perú que votaron por esa izquierda son al mismo tiempo los más pobres, los más desfavorecidos. Es decir, hay un problema de asimetrías sociales, de desigualdad infinita en países como Guatemala y como el Perú, que abren espacios para otras formas que pueden ser una dictadura, pero pueden ser otras formas también. O sea, Sendero Luminoso de alguna manera llenó los espacios que el Estado dejó vacíos. Entonces, bueno, ahí hay dos temas que creo que podrían... Sí, creo que ahora hay muchos espacios vacíos y creo que hay un país enfrentado, y por lo menos en dos partes, pero que se odian tanto ambas partes que no hay manera de crear un proyecto común, y eso es lo que está también vaciando el contenido de la democracia, ¿no? Yo pensaba en lo que vos decías al principio de Chantal y, bueno, no sé, Laclau. Sí, bueno, ellos tuvieron como bastante influencia dentro del populismo de Cristina Kirchner, bueno, dentro del kirchnerismo en general, y una de las nociones fundamentales, ¿no?, era la de significante vacío. Entonces, bueno, cómo las mayorías se relacionan con un significante vacío. Y me parece que lo que pasó muy interesante con Milei es que este significante vacío es la libertad, porque es una libertad que se aplica absolutamente todo, es una libertad que el adolescente la piensa como en relación a poder cómo desarrollarse. Hay otros que lo piensan en relación a los impuestos, hay otros que lo piensan en relación a sus recuerdos de la pandemia, etcétera.
pero esas mayorías no son reconocidas como tales y como legítimas desde el punto de vista de los populismos de izquierda, por ejemplo, o desde el punto de vista del kirchnerismo. Digamos, el kirchnerismo perfectamente podría haber pensado, bueno, esta es una gran oportunidad para entender como los motivos sociológicos, cómo le dimos la espalda, nosotros que gerenciamos tan bien la pobreza, se nos escaparon. Quiero decir, el peronismo había sido siempre muy hábil en como prometer una revolución que controlaba la contrarrevolución. Digo, siempre estaba lleno de pobres, los pobres cada vez eran más, y sin embargo, a través de planes o de gente que los acarreaba en los actos, los volvía a traer, eran unos pobres mansos. El problema es que ahora Su de negocio pronto... es que haya cada vez más pobres. Sí, bueno, claro, porque terminaban siendo como, sí, dóciles. Y el problema es que estos pobres se han rebelado. Entonces, hay un punto donde esta cuestión barbárica de la motosierra, etcétera, que nosotros en un palacio como este, o sea, podemos como jactarnos de cuán horrorosa es, que creo que a esas personas que están ahí, que su opción de vida es que las acarreen para un lado a un acto, les den un pancho, digamos, como la pérdida de dignidad total que está involucrada en ser pobre en Argentina, generó como este deseo también de libertad o de rebeldía. Y ese fue un voto súper rebelde. Y el problema es que no va a ingresar nunca dentro de un análisis a la Laclau, porque tenés que ser de izquierda para querer usar esos elementos. Entonces, me parece que ahí es donde donde el diálogo se corta, digamos, donde no queremos como entender como legítimo un voto que fue en contra del paladar negro de la izquierda. Me parece que eso es lo que termina también como distanciando a Milei de un análisis sociológico que merece, porque, bueno, 14 millones de personas lo votaron. Bueno, me voy a presentar. Me llamo Lita Terán, llevo 22 años en España, pertenezco a la Asociación de Vecinos Valle Inclán y soy socia de AISGE, que es una fundación de actores y actrices. Bueno, eso es lo menos relevante. Primeramente, mi felicitación a Santiago Roncayolo, un gran escritor peruano, Gran escritor, premiado con el premio Alfaguara aquí en Madrid, y muchas obras que tiene. Y a usted buenísimo, por haberle tenido, por haberle escuchado algo que no conocía de Argentina, muy, muy vagamente. Escritor Roncayolo, yo podría ser su mamá. Seguro que sería una madre maravillosa. Entonces, yo quisiera que con los conocimientos que tiene, me aclare determinadas confusiones. Yo he vivido la época de una dictadura, como es la del general Juan Velasco Alvarado, que el pueblo se rebeló y él usaba, no sé si llamarle populismo, ya el campesino no comerá más tu pobreza, el gamonal no comerá más tu pobreza, la tierra es para quien la trabaja. Creó SAIS, Sociedad Agrícola de Interés Social. Creó la ley, promulgó la ley 17.716, la ley de reforma agraria. En fin, y no privatizó, sino que todo lo que era el aparato privado pasó al Estado. Después lo que vino ya no es materia de que yo lo refresque a las nuevas generaciones solamente cuando me invitan. Pero bueno, después tenemos un problema, escritor. ¿Cómo es posible que tantos presidentes han pasado, tantos han ofrecido y se ha convertido en un laboratorio? Miren, como dijo usted antes, el presidente elegido democráticamente, Alan García. Después de Alan García, Alberto Fujimori. Yo he vivido la época de Fujimori porque todavía no venía a España. Y la época que estudiaba yo Derecho en San Marcos. Y para mí, no puedo ser mezquina de no reconocer que pacificó al país. Métodos pueden ser ¿cómo le puedo decir que se podría haber hecho de otra manera? No lo sé. Pero lo que yo cuento es lo que viví. Vivimos una época de caos, como todo lo que es terrorismo. Trae el terror, la destrucción de la propiedad
privada y el Estado. Después vino el señor Alejandro Toledo, que también hizo un mal gobierno y menos mal que lo han extraditado, hoy está cumpliendo una condena. El Fujimori, 26 años preso, y todo lo que le voy a mencionar están presos. Kuczynski, ahora por la edad está con refugio, una especie de cárcel, pero que no está en la cárcel. Y el señor, ¿cómo se llama? Vizcarra, que tuvo que ver con las vacunas. Y si sigo enumerando, Ollanta Humala, es que da vergüenza. Entonces yo, vergüenza me da en el sentido de que cómo estas personas en quien el pueblo deposita su confianza para que haga un gobierno, terminan con grandes mansiones en el extranjero, con hijos en Harvard, dándole todas las prerrogativas de gente de dinero y el pueblo cada vez más. Entonces, escritor, yo le pregunto así. Por ejemplo, hoy día viene una parlamentaria congresista, Chirino, si no me equivoco, que ya lo están esperando en el aeropuerto para tirarle huevos. A mí me dicen esto porque, a ver, que yo utilizo no de una manera maligna, ¿no? Sino para decir que somos pobrecitos, ni me voy a sentir más ni menos que este Estado que me acoge. Al contrario, agradecida, porque de aquí he aprendido a no tener miedo y siempre defender la verdad y la justicia. Yo quisiera preguntarle, si es la educación, es un factor determinante como para que la población no se deje engañada ni manipulada, sino que sepa por quién votar, porque ya basta de experimentos. Usted dijo el salto al vacío, pero el vacío va, cae y muere. Pero en cambio, al laboratorio van probando y probando, venimos probando. Entonces, dígame, la educación es un factor determinante para que a la población o el que vota, cuando le presentan un plan de programa, no se le engañen, no se le manipulen, porque yo creo que se manipula cuando la persona tiene menos preparación. Y muchas gracias por su tolerancia de haberme permitido hablar. Gracias. Bueno, sí, es verdad, se manipula en todos lados, de eso se trata la política en parte, pero en algunos lugares más que en otros. Y cuando el presidente Castillo dio un golpe de Estado, o por lo menos salió en televisión disolviendo el Poder Judicial y el Congreso, y luego lo metieron preso y dijo que no se acordaba porque seguramente lo habían drogado, a mí lo que me pareció más doloroso no es que fuese presidente, es que es profesor. Es que eso enseñaba qué nivel de educación ha tenido buena parte de nuestra población. No puede ser una democracia si la gente no está formada lo suficientemente bien para saber cuáles son sus intereses, qué les conviene, qué les importa y cómo defenderlo. Pero también hay otra cosa que yo creo que es importante y que tampoco hay, y quizás es un ejemplo importante de lo que puede pasar en otros países donde cada vez hay menos, que es organización social. Es un país donde ya nadie cree en nadie y entonces si no hay partidos es porque nadie tiene suficiente confianza en los que lo rodean para hacer un partido, cualquier partido de derecha o de izquierda que después de las elecciones siga pensando lo mismo que antes, porque con todos los desastres y con todo lo que detestan a sus partidos los que tienen partidos, los partidos no dejan de tener un interés por sobrevivir después del jefe. Entonces, si el jefe es un ladrón, intentan que ese jefe desaparezca como jefe porque quieren seguir teniendo una carrera. Y a la vez van teniendo formación dentro de unas ideas, sean cuales sean, que permite que haya cierta estabilidad en el Estado, ¿no? Perú no ha tenido ninguna de esas dos cosas. Tiene que ver con la educación, pero también tiene que ver de una manera muy importante, yo creo, con la desconfianza social, con un país donde ya nadie cree en nadie y por lo tanto cada quien ve cómo libra la suya. Y en un país de 30 millones de habitantes, si cada uno ve cómo libra la suya, todos se matan entre ellos, ¿no? No hay posibilidad de tener un sistema, una organización que permita, para cualquier lado, pero que permita tomar decisiones conjuntas. Hemos terminado. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.